iniciamos entonces con el detalle de la información, comentándoles que pues un conflicto a gran escala también marcó la agenda internacional entre Ucrania y Rusia. Hemos tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Para ello nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos todos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Hay que destacar que nuestros planes no incluyen la ocupación de los territorios ucranianos. No queremos imponer nada a la fuerza. Es el momento en el que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, da luz verde a un ataque a gran escala el 24 de febrero del 2022, tras autorizar una operación militar para invadir Ucrania, con la idea de frenar los deseos del país vecino de unirse a las filas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización política y militar internacional que trabaja en garantizar la seguridad de sus miembros y la Unión Europea. Las sirenas del ataque aéreo sonaron sobre Kiev, la capital ucraniana, y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que si alguien intentaba arrebatar su tierra, la libertad y las vidas se defenderían. Las palabras las grabó él mismo con su teléfono celular para emitir un mensaje a los ucranianos y al mundo sobre lo que estaba ocurriendo. Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas. Por favor, ayuden a los ucranianos. ¿Y qué pueden hacer los ucranianos? Unirse a la defensa. Así no permitiremos al enemigo que avance. Ayuden al sistema médico donando sangre. Y es que Putin anunció el ataque en medio de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde de inmediato los diplomáticos reaccionaron en el organismo y condenaron la acción por parte de los rusos. Y agradezco la decisión de algunos miembros de este Consejo de reunirse cuanto antes para considerar las decisiones pertinentes necesarias a fin de condenar la agresión que han iniciado contra mi pueblo. No existe purgatorio para los criminales de guerra. Van directamente al infierno, porque es demasiado tarde, queridos colegas, demasiado tarde para hablar de escalada. El presidente ruso ha declarado la guerra a Ucrania. ¿Quieren que proyecte el vídeo de su presidente? Señor embajador, ¿lo hago ahora? Contestaré las preguntas que ha formulado. Todo lo que él pregunta, yo ya lo he dicho, no despertaré a estas horas al ministro Lavrov. Se les comunicará la información relativa a esta operación militar especial en su debido momento. Se trata de una operación militar especial, no de una guerra. Solo el primer día del operativo ruso, 137 personas, incluidos 10 oficiales militares, habían muerto y 316 más habían resultado heridas, mientras que las tropas rusas seguían avanzando desde el norte, este y sur sobre las principales ciudades. Un día después de los ataques, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, anunciaron nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a los sectores financieros, energéticos y transporte del país, mientras que Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá informaron la expulsión de ciertos bancos rusos del SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. La guerra cada vez tomaba más fuerza tras las nuevas órdenes del presidente de Rusia, la cual ordenaba la disuasión de su país, que incluye armas nucleares que entraran al máximo estado en alerta, lo que generó fuertes críticas por parte de países de Occidente y de la OTAN. Días después, es decir, el 1 de marzo, se reportaron fuertes bombardeos con misiles rusos en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Ataques que a su paso dejaban más personas heridas y fallecidas, incluyendo niños, y que al mismo tiempo obligaba a los ucranianos a migrar a países vecinos. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, aseguró que más de 800.000 personas huyeron y que sería la mayor crisis de refugiados de Europa en este siglo.
Un salvadoreño residente de Polonia fue testigo de esta crisis humanitaria que provocó la invasión de Rusia en Ucrania. Muchos de ellos buscaban salvaguardar su vida alejándose de la zona de guerra. Yo con mi cuñado ir a la frontera a tratar de movilizar a las personas porque era lo único que sabíamos que necesitaban en el momento. Mientras estábamos ahí, también de camino, obvio, trajimos bastantes pañales, comida, botellas de agua incluso. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de organizar que las familias que ya cruzaron y no tienen dónde hospedarse, tratando de encontrarles ya sea cuartos libres o apartamentos. Por ejemplo, si tengo que cocinar para mi familia allá y sé que hay otra familia en esta misma ciudad que también no tiene cómo conseguir una comida caliente, puedes cocinarles también extra, empacarlo, írselos a dejar si es posible. Y fue el 25 de marzo que el presidente Joe Biden viajó a Polonia en una visita que, según la Casa Blanca, pretendía poner en relieve la crisis de los refugiados de la guerra. En esa fecha, según la ONU, más de 3.6 millones de personas habían abandonado Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Y en abril, Biden también calificó por primera vez de genocidio las atrocidades cometidas en Ucrania. Por su parte, la ONU seguía advirtiendo de un posible huracán de hambre e incluso podría colapsar el sistema alimentario y económico de los países debido a la escasez de productos y la inflación que provocó a nivel global. Un hombre eligió esta guerra. Un hombre puede terminarla porque si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. La ONU también documentó casos de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, mismas que están recogidas en el primer informe de la delegación enviada por el Consejo de Derechos Humanos que detalla el número de ejecuciones perpetradas, el uso de bombas y misiles en zonas residenciales. En los casos que hemos investigado, la edad de las víctimas de violencia sexual y de género oscilaba entre los 4 y los 82 años. La comisión ha documentado casos en los que los niños han sido violados, torturados y recluidos ilegalmente. Los niños también han sido asesinados y heridos en ataques indiscriminados con armas explosivas. Mientras que Rusia seguía negando estas acusaciones, donde señalaron que los crímenes eran parte de una campaña en su contra y la desinformación que se ha generado en medio del conflicto y las sanciones económicas. La contradicción está en lo que persiguen por esta guerra mediática y los fines suyos son muy claros, destruir aún más la Federación de Rusia y todos sus enemigos entre las comillas o los países que están en contra, no comparten con ellos estos valores occidentales de la democracia. Desde que se logró el objetivo de la propaganda, nadie recuerda a Bucha, excepto nosotros. La delegación ucraniana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un tribunal especial que pueda juzgar la invasión de Rusia en su país, para que no exista impunidad para los atacantes. Y fue precisamente la Unión Europea quien dio el primer paso y anunció que trabajará con socios internacionales y estimó el daño a Ucrania en unos $621 millones. Hemos bloqueado 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central ruso y hemos congelado 19.000 millones de euros del dinero de los oligarcas